un poco en Colombia. Mire, es muy curioso cuando uno estudia los movimientos estudiantiles en los años 70 en Colombia y se encuentra que buena parte del catálogo de la Reforma de Córdoba de 1918 era un ideario que se retoma por el movimiento estudiantil, claro, en un marco de conflictos muy diferenciados en el de Colombia, sobre todo en la violencia, marxista-leninista o el conflicto marxista-leninista que se da en los 70. Hablar de cogobierno parece hoy una palabra satánica, pero uno pregunta, bueno, está bien, en los años 70 en Colombia era un poco demencial cuando el movimiento estudiantil pretendía que los 5 miembros del Consejo Superior fueran el rector sin voz, sin voto, 2 profesores que eran del Partido Comunista o de la JUCO y 2 estudiantes que también pertenecían a esos mismos partidos o algo similares, y que ellos eran los que iban a nombrar a la universidad. Pero es que el otro extremo es que algunos profesores, algunos rectores de nuestras universidades son nombrados por los grupos paramilitares. Entonces, la cosa parece como preguntarse sobre la idea, entonces, ¿cómo redefinir la representación universitaria? Porque es un problema de representación. Cuando los consejos superiores están compuestos necesariamente de gente que no es de la universidad ni tiene verdaderamente una vocación investigativa. ¿Dónde están los representantes de los investigadores en las universidades o de los artistas? Dice que son universidades humanistas, donde hay un humanista, un artista en la universidad. No, están los sindicatos de los grandes gremios, está el representante del presidente, del ministro, del gobernador, etcétera. Pero ¿dónde está el mundo científico renovado? Entonces, yo creo que la recomposición del Consejo Superior parece que es importante a la luz incluso de una palabra tan satanizada y tan desgastada como es la del cogobierno. Por fortuna, ya Colombia puede volver a replantear, ¿no? Sobre una luz que donde el marxismo-leninismo viene muy menguado. Entonces hay que aprovechar que justamente ya ellos parece que no dominan la base estudiantil, y que se puede volver a repensar cuáles son los órganos de representación de la universidad, particularmente los consejos superiores, porque es un problema fundamental en la construcción de una nueva democracia en la vida universitaria. El tercer momento es el del Plan Atcon para Colombia, y el Plan Atcon es algo fundamental en la construcción de la nueva universidad latinoamericana. Mire, en 1960 o 62, cuando aparece el plan de este norteamericano Rudolf Atcon, plan que fue muy tergiversado justamente por los movimientos estudiantiles, pero del que se saca en limpio algo muy importante, y es que en nuestros países no había universidades. Es decir, que las universidades eran universidades anacrónicas que no respondían al desarrollo económico, social, industrial, científico del país, sino que se habían constituido verdaderamente en máquinas de reproducción de élites para una vieja sociedad preindustrial, y que en últimas, y para el caso colombiano esto era patético, ellas no respondían a las dinámicas del desarrollo. Y esto, claro, en una crisis universal política que había sido la Revolución Cubana. Yo no creo, como se decía en esa época, que Atcon era un espía de la CIA. Si era espía de la CIA, sabía de temas universitarios. Creo que hoy solo saben de temas militares, y que su impacto sobre la vida universitaria colombiana fue importante. Yo no creo que se pueda desconocer que el plan Atcon, que justamente es aclimatado a través de las CUN, incluso con el rector de la Universidad de Antioquia, que después fue presidente de las CUN en un momento fundamental, que fue Jaime Sanín Echeverri. Con Jaime Sanín Echeverri se aclimató para Colombia buena parte de este plan. Las ciudadelas universitarias, como son esta, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, creo que la UIS, fueron producto de de repensar la universidad en términos de vocación científica, en introducir a través de lo que se llamaron en ese momento los estudios generales, que eran sencillamente una escuela de estudios generales, que era una especie de college, pero de un año, para que
la gente que viniera a los bachilleratos no pensara que la universidad solamente es para ser médicos y profesionales y ingenieros, sino también existe la civilización egipcia, que también existe la biología, que también existen las carreras como la antropología, la sociología, y para eso se requería crear esa transición entre una sociedad dominada por un sentido verdaderamente perverso. Es que el problema de que se piense que los conocimientos son solamente asuntos de mercado no es un problema que tiene que ver necesariamente con los procesos de globalización y el capitalismo, es algo que está inherente mucho más en las sociedades católicas que en las sociedades protestantes, porque es que la ciencia nace en los países protestantes. ¿Sí? La física nace en Inglaterra en el siglo XVII, no en España en el siglo XVII. En España en el siglo XVII estaba la picaresca, ¿no? Es decir, una incapacidad subjetiva de la construcción de las ciencias, porque también es un proceso de mentalidades constructivas colectivamente, porque la Contrarreforma no dejó realmente la aclimatación de la libertad del conocimiento, y este déficit cultural de muy largo aliento y cuyas consecuencias para la construcción de nuestra nacionalidad, incluso de nuestro continente, no han sido evaluadas históricamente. Mire, es que la historia es muy importante siempre y cuando se hagan las preguntas fundamentales. La pregunta que le hizo Max Weber a las relaciones entre ética protestante y el capitalismo, y eso no son relaciones que son necesariamente causales, pero que sí generan procesos de estímulos de comprensión de la vida histórica, cuyas tareas todavía la ciencia histórica en nuestros países produce un déficit muy grande. Hace más de 100 años escribió Max Weber el problema de este libro fundamental de la sociología, sociológico, que es la ética protestante del espíritu del capitalismo, y en lengua española es que venir de España y todavía hablar español en términos científicos es un déficit, y no hemos podido construir, y estamos lejos de construir un libro aproximativo después de un siglo que nos permita establecer las relaciones entre Contrarreforma y subdesarrollo, porque esa también es una tarea que tienen que hacer las ciencias sociales, y esa tarea no la va justamente a hacer no la van a hacer los españoles si no la entendemos nosotros, porque en ese sentido sí creo que estamos en ese déficit de establecer esas relaciones culturales y saber por qué no hizo eso. Claro, Atkin entendía algo muy claro, y Atkin era un puritano, Atkin venía de la tradición universitaria, y por eso él pensó y creyó hasta con buena fe que las universidades privadas eran la base sobre la que se tenía que reconstruir la vida universitaria en América Latina, pero no entendió algo elemental, que es que el modelo inglés o el modelo norteamericano había pasado por procesos históricos que tenían que ver un poco con el protestantismo del siglo XVII, las relaciones entre ética puritana y ciencia, como la estudió Robert Merton. Se saltó ese capítulo. Yo no sé, era un sociólogo, era un técnico de la universidad, no era un sociólogo. Si hubiera sido un sociólogo, hubiera leído a Robert Merton con atención, y si hubiera sido un sociólogo con mayor atención para los Estados Unidos, hubiera podido encontrar elementos constitutivos de la universidad pública, de la universidad privada norteamericana, que un Wright Mills en su libro fundamental Filosofía y Pragmatismo le hubiera dado lugar a clarificar. ¿Por qué razones en los Estados Unidos la universidad privada fue fuente del desarrollo científico? Porque ella estaba fundada sobre, después de la Guerra de Secesión, sobre dos instituciones básicas, que era el académico, o sea, el administrador académico, y claro, el filántropo multimillonario, porque para ser filántropo hay que ser primero multimillonario, porque los otros son pesos de buena intención, pero si uno quiere donar 5, 10 o 15 millones de dólares a la universidad para hacer ciencia, necesita tener primero los 15 millones de dólares y segundo la intención. Bueno, esas instituciones norteamericanas tan importantes, que fueron constitutivas y que dieron lugar justamente a esa filosofía pragmática, que nutrió justamente la proyección científica de la Universidad Norteamericana. Atkin presumió que aquí podíamos establecer el modelo norteamericano. Pues, creyó en la institucionalidad privada, pero no entendió que la lógica de las universidades privadas, por lo menos